Bien, entonces empezaremos con video tutorial, ecuaciones diferenciales. Entonces en nuestro primer punto tenemos que clasifique las siguientes ecuaciones diferenciales de acuerdo a su tipo, orden, grado y si es lineal o no son lineales. Bien, entonces tenemos una serie de ecuaciones diferenciales. En la primera nos dicen que la derivada al cuadrado de y con respecto a la derivada de x al cuadrado más 5 por la derivada de y con respecto a la derivada de x más 6y al cuadrado siendo igual a 0. Entonces, el tipo de ecuación es una ordinaria, porque sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria, porque esta contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, es decir, la variable dependiente es y la variable independiente es x. Entonces, por esta razón es una ecuación diferencial ordinaria. Su orden es de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque nos dicen que la ecuación diferencial es del de la derivada de mayor orden, ¿sí? Que contiene la ecuación. Entonces, pues si vemos acá tenemos que están elevado al cuadrado. Por esa razón es que es de segundo orden. Su grado es de primero. ¿Por qué? Porque el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden, ¿sí? Entonces, pues en este caso el grado sería 1. Y si es lineal o no, no es lineal. Bueno, entonces esta no es lineal porque cuando una ecuación es lineal es cuando la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado y a su vez cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente x. Entonces, en este caso no es lineal, pues porque no cumple ninguna de las propiedades nombradas anteriormente. Bueno, vamos con la segunda. Entonces, la derivada al cuadrado de y respecto a la derivada de x al cuadrado más 5 por la derivada de y con respecto a la derivada de x, todo esto elevado al cubo, ¿sí? Más 6 ya siendo igual esta ecuación a 0. Bueno, el tipo es ordinaria. Su orden es de segundo, es de orden 2. Su grado es 1 y si es lineal o no, tampoco es lineal, por lo que pues dije anteriormente. Vamos con el tercer ejemplo. X al cuadrado por la derivada de y más x por la derivada de y más y igual a 0. Bueno, esta también es ordinaria. También es de segundo orden. Su grado es 1. Y si es lineal o no, si es lineal. ¿Por qué? Pues porque la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado y a su vez pues cada coeficiente de y sus derivadas dependen solamente de la variable independiente que es x. Vamos con la cuarta. Bueno, esta también es ordinaria. Esta también es de segundo orden. Su grado es 1. Y si es lineal o no, no es lineal. Vamos con la quinta. Esta es una derivada parcial. ¿Por qué es una derivada parcial? Porque la ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Entonces, por esta razón, esta ecuación es parcial. Su orden es de segundo orden, grado 1, y esta sí es lineal. Y la última ecuación
también es una ordinaria, es de cuarto orden, porque pues la derivada de mayor orden que contiene la ecuación pues es 4, entonces el orden es de 4. Su grado es 1 y no es lineal. Nuestro segundo punto dice, realizar el campo direccional para la derivada de t es igual a factor de y más 1 por factor de y menos 3. Entonces, en este caso vamos a dar unos valores. Entonces, la derivada de t, esto es igual. Bueno, abro los dos factores. Aquí le voy a dar valor a y. Bueno, entonces aquí sería pues un valor que sea mayor a 1, pero que sea menor a 3. Entonces para mí, pues en este caso, voy a escoger el menos 5. Entonces menos 5 más 1, reemplazo a y por el valor que estoy dando. Menos 5 menos 3. Entonces esto sería igual. Menos 5 más 1 es igual a menos 4. ¿Por qué menos 4? Pues porque el número mayor es el que se coloca el signo del número mayor. Y acá menos 5 menos 3 me da menos 8. Y esto es igual a 32, quedándome positivo. Entonces 8 por menos 4 por menos 8 me da 32 positivo. Bueno, acá doy otro valor. Bueno, entonces yo voy a escoger 4. Entonces a y lo voy a colocar 4. Entonces 4 más 1 y acá 4 menos 3. Entonces nos queda 4 más 1, 5. Y 4 menos 3 me da 1. Entonces 5 por 1, 5. Y nuestro tercer valor le voy a dar un 2.5. Entonces y, la derivada de t es igual. Entonces y ahora lo voy a tomar como 2.5 más 1 y 2.5 menos 3. Entonces nos queda 2.5 más 1 pues nos da 3.5. Y menos, 2.5 menos 3, eso me da menos 0.5. Entonces, si multiplicamos esto, pues nos va a dar menos 1.75. Bueno, entonces ahora vamos a realizar el campo direccional. Bueno, ¿qué es un campo direccional? Pues es un bosquejo con pequeños segmentos de recta, ¿sí?, trazados en un sistema de coordenadas cartesianas, o sea, el plano cartesiano, las coordenadas en X y en Y. Entonces en ello pues se va a mostrar el comportamiento de la pendiente, que es decir, de la derivada que le corresponde a la curva, o sea, a la solución. Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Este es el eje Y. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces, y este es el eje X. 1, 2, 3, 4. Y acá es el negativo. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y este es el Y negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5 porque tenemos un valor. Bueno, entonces vamos a situar estos valores. Entonces, en
en 1 vamos a hacer la horizontal, la línea horizontal. Entonces en 1, entonces en menos 1 y en 3. Bueno, ahora esto vamos a situar los otros valores. Bueno, entonces vamos a hacer nuestros campos direccional. Entonces, ¿por qué estoy situando de esta manera los campos direccionales? Porque el signo de los valores que vimos anteriormente pues son positivos. Cuando hago el campo direccional de forma contraria es porque el signo de los valores anteriores es negativo. Bueno, entonces acá ya tenemos. Seguimos con el siguiente. Y este también es positivo. Listo, así nos queda nuestro campo direccional para la ecuación. Bien, ahora vamos con nuestro tercer punto. El tercer punto es resolver las siguientes ecuaciones diferenciales usando el método de variables separables. Entonces, ¿a qué se refiere este método de las ecuaciones diferenciales separables? Entonces, es donde cada diferencial tiene como coeficiente una función de su propia variable o una constante. Entonces, se trata de separar las variables. Pues tenemos x y y, entonces las y con las y las variables x con las variables x. Bueno, entonces tenemos esta. De y, la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual. Bueno, nos dan esta ecuación y la solución nos dice que nos tiene que dar factor de y más 3 a la quinta por el factor de x menos 1 y es igual a la constante del factor de x más 3 a la quinta por el factor de y menos 1. Esta es la solución de esta ecuación, entonces nos tiene que dar exactamente igual. Bueno, vamos a empezar separando las variables, como lo decía anteriormente. Entonces tenemos y menos 2 sobre y menos 1 y y más 3. Bueno, d de y, esto es igual a x menos 2 sobre x menos 1 y x más 3. Bueno, entonces a por el diferencial de x. Bien, ahora vamos a escribir esto mismo, y menos 1 por y más 3. Y vamos a utilizar las fracciones ¿qué? Las fracciones parciales. ¿Qué significan las fracciones parciales? Es cuando pues son formadas por polinomios y a su vez el denominador, o sea el polinomio tiene ya sea lineal o cuadrático. En este caso tenemos que el denominador, o sea los polinomios son lineales. Bien, entonces tomamos la forma de a sobre, escribimos esto mismo, y menos 1 más b de y más 3. Entonces ahora vamos a hallar a y vamos a hallar a b. Entonces a es igual. Tomamos el valor 1 menos 2 sobre 1 más 3. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar menos un cuarto. Y el valor de b lo tomamos como menos 3 menos 2
y menos 3 menos 1. Entonces menos 3 menos 2 me da menos 5 y menos 3 menos 1 me da menos 4. Pero esto es lo mismo que decir 5 cuartos. Menos y menos pues me va a dar más. Bien, ahora... Bueno, como decía, vamos a reemplazar los valores de A y B. Entonces, dejamos esta misma expresión. Entonces, y menos 1 y y más 3. Entonces, es igual. A es menos un cuarto sobre y menos 1. Entonces, pues aquí vamos a colocar el sobre 1 y vamos a hacer la ley de la oreja. Bueno, en esta hacemos lo mismo. B que nos da 5 cuartos sobre y más 3 y colocamos el sobre 1 y hacemos lo mismo, la ley de la oreja. Bien, entonces vamos a hacer la integral de esta expresión. Y es, bueno, entonces y menos 1 y más 3. Entonces es igual a, entonces 1 por menos 1 pues me da menos 1 sobre 4 por y menos 1 pues nos queda 4 factor de y menos 1 más, entonces 5 porque 5 por 1 es 5 y acá sucede lo mismo, 4 por el factor de y más 3. Entonces en esta primera solución pues vamos a hallar primero lo de x, lo de y y luego vamos a hallar lo de x. Bueno, bien, entonces esta expresión es lo mismo que tenemos aquí, o sea, esta expresión. Entonces ahora vamos a seguir integrando, pero entonces no con esta, sino con esta, pues porque esto es lo mismo. Entonces, bueno, entonces decimos que la integral de menos 1 sobre 4 factor de y menos 1 por el diferencial de y más la integral de 5 sobre 4 de factor de y más 3 por el diferencial de y. Bueno, aquí vamos a darle una nueva variable. Entonces vamos a sustituir. Entonces u la vamos a llamar como y menos 1. O sea, u es igual a y menos 1. Y en la derivada de u, entonces sería de u nos quedaría 1 por el diferencial de y. Y ahora hacemos lo mismo en la otra integral. Sustituimos. Entonces b sería y más 3 y la derivada de b sería 1 de y. Bueno, entonces aquí vamos a sacar el menos un cuarto, vamos a sacar de la integral, entonces nos queda menos un cuarto integral de y sobre u, o sea, esto, multiplicamos esto por esto. Y más, acá hacemos lo mismo, vamos a sacar el 5 cuartos integral de y sobre b. Bien, sabemos que dy sobre u es logaritmo de u, entonces nos va a quedar menos un cuarto por el logaritmo de u más 5 cuartos por el logaritmo de b. Bueno, ahora ya llegamos a la solución de la integral de y. Ahora vamos a hacer lo de x, el procedimiento para x. Hacemos exactamente igual lo que hicimos acá en esto. Y entonces ahora vamos a hacer con la variable x. Hacemos lo mismo que lo pasado. A sobre x menos 1 más b de x más 3.
aquí vamos a volver a hallar a y a b. Entonces a sería 1 menos 2 y 1 más 3. Entonces me da menos 1 cuarto. Y b sería menos 3 menos 2 sobre menos 3 menos 1. Entonces menos 3 menos 2 me da menos 5 sobre menos 3 menos 1 me da menos 4. Entonces esto nos queda 5 cuartos. Bueno, entonces vamos a reemplazar los valores. X menos 2 de x menos 1, x más 3 por diferencial de x. Vamos a hallar. Entonces, ok, acá me... Esto no. Entonces, menos 1 cuarto sobre x menos 1, hacemos lo mismo, la ley de la oreja, más b 5 cuartos sobre x más 3, ley de la oreja, y nos queda, bueno, la integral de x menos 2, de x1, x más 3, es igual. Entonces la integral de menos 1 sobre 4 por x menos 1 más la integral de 5 sobre 4 por x más 3. Bueno, entonces ahora sabemos que pues esto es lo mismo que esta integral. Entonces vamos a hacer menos 1 sobre 4 de x menos 1 más por el diferencial de dx más la integral de 5 sobre 4 por x más 3 de dx. Entonces vamos a sacar el menos 1 cuarto de la integral y nos queda menos 1 cuarto la integral de x. Ok, aquí volvemos a hacer la sustitución. Entonces u sería x menos 1 y de u nos quedaría 1 por el diferencial de x. Y s, llamémoslo s, en el pasado lo llamamos b, ahora este lo llamamos s. X más 3, o sea que de s nos quedaría 1 de dx. Entonces ahora bien, sería dx sobre u más, sacamos el 5 cuartos y la integral de dx sobre s. Entonces esto nos va a quedar menos 1 cuarto logaritmo de u más 5 cuartos logaritmo de s más la constante c. Bueno, ahora vamos a igualar los valores. Entonces, en el de y nos había quedado menos 1 cuarto del logaritmo de u más 5 cuartos del logaritmo de b. Esto es igual a ¿qué? A menos 1 cuarto logaritmo de u más 5 cuartos logaritmo de s más la constante c. Bueno, acá vamos, para que nos queden valores enteros, vamos a multiplicar por 4. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 4 y esto también lo vamos a multiplicar por 4. Entonces, 4 por menos 1 pues me da menos 4 sobre 4 logaritmo de u más 5 por 4, 20 sobre 4 por el logaritmo de b, y esto es igual a pues menos 4 sobre 4 logaritmo de u más 20 sobre 4 logaritmo de s más la constante c. Bien, entonces menos 4 sobre 4 pues menos 1 logaritmo de u más 20 sobre 4 pues es 5 logaritmo de b. Igual en este caso nos daría menos 1 logaritmo de u más 5 logaritmo de s más
c. Bueno, vamos a reemplazar cuando sustituimos vamos a reemplazar la u, el logaritmo de u, por el valor que es. Entonces nos queda menos 1 logaritmo de u en x, en y era y menos 1 más 5 logaritmo de b, pero b era y más 3. En este caso hacemos lo mismo, menos 1 logaritmo de u, que es x menos 1, más 5 logaritmo de s, que es x más 3, más la constante. Ahora vamos a hacer por las propiedades del logaritmo, que dice que cuando un número está multiplicando lo podemos pasar como exponente. Entonces nos queda logaritmo de y menos 1 a la menos 1 más esto más 5, ¿sí? Más 5 logaritmo, ay, perdón. Dijimos, entonces queda más logaritmo de y más 3 a la 5. Aquí hacemos lo mismo, entonces logaritmo de x menos 1 a la menos 1 más logaritmo de x más 3 a la 5 más pues la constante. Entonces nos queda abrimos factor de y menos 1 a la menos 1 por y más 3 a la 5. Esta es otra propiedad que decía que cuando el logaritmo se sumaba, entonces lo pasábamos a multiplicar. Bueno, entonces acá y aquí nos queda igual. Abro factor de x menos 1 a la menos 1 por x más 3 a la 5, cierro, más la constante. Entonces ahora a la logaritmo escribimos esta misma expresión. Entonces y menos 1 a la menos 1 por y más 3 a la 5, quedándonos igual a la logaritmo de x menos 1 a la menos 1 por x más 3 a la 5. Cierro, más c. Entonces ahora vamos a cancelar los logaritmos. Bueno, entonces vamos a cancelar este logaritmo. Ok, pero entonces nos falta colocar el exponencial de c. Entonces escribimos esta misma expresión, que sería de factor de y menos 1 a la menos 1 por y más 3 a la 5, cierro factor, donde es igual a al logaritmo de x menos 1 a la menos 1 por x más 3 a la 5, cierro factor, por el exponencial de c. Entonces ahora sí vamos a cancelar los exponenciales. Entonces vamos a cancelar esto con esto. Y nos queda que y menos 1 a la menos 1 por y más 3 a la 5 es igual a x a la menos 1 elevado a la menos 1 por x más 3 elevado a la 5 por c. Bien, entonces ahora vamos, como está esto es elevado a la menos 1, entonces vamos a ponerlo a dividir para que nos quede positivo. Entonces quedaría y más 3 a la 5 sobre y menos 1, siendo esto igual a x más 3 a la 5 sobre x menos 1 por c. Entonces vamos a multiplicar en cruz, que nos quedaría y más 3 a la 5 por x menos 1, siendo esto igual a c por
x más 3 a la 5 por y menos 1. Y si comparamos, entonces esta es la respuesta pues de esta ecuación y vemos que nos quedó igual. Y más 3 a la 5 por x menos 1 igual a c por x más 3 a la 5 por y a la menos 1. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Que es, dice que e a la x de y por el diferencial de y menos factor de e a la menos y más e a la 2x menos y, cierro factor, por dx, siendo esto igual a 0. Y nos dice que la solución debe ser e a la y factor de y menos 1 igual a la menos e igual a menos c a la menos x más e a la x más c. Bueno, ven, entonces esta expresión la vamos a dejar igual. Nos quedaría e a la x de y vamos a igualar a. Entonces, e a la menos y más e a la 2x menos y por el diferencial de x. Entonces ahora vamos a separar variables. Y con y x con x. Entonces, x... Ay, no la cagué. Bueno, ok. Entonces acá nos queda integral de x por dx más la integral de 1 por e a la u menos du, porque el dx es du sobre 1, pero pues entonces nos quedaría menos du. Ahora, entonces x menos, acá este menos saldría, entonces menos por más nos daría menos. Entonces nos quedaría x a la menos e a la u, ¿sí? E a la u, ok. Listo. Entonces ahora vamos a igualar los valores. Entonces nos da que nos queda menos e a la menos x, ¿sí? Más e a la x, ¿sí? Más c, siendo igual a e a la x menos e a la u. Bueno, entonces esto nos quedaría así. Menos e a la menos x más e a la x más c igual a e a la y menos, perdón, esto nos quedaría así, perdón, nos quedaría menos e a la y más y e a la y. Entonces, menos e a la menos x más e a la x más c es igual a, vamos a sacar factor común, entonces sería e a la y de, nos quedaría menos 1 más y, menos 1 más y. Entonces voy a reorganizar. Entonces, menos e a la menos x más e a la x más c sería igual e a la y, entonces me quedaría y más y menos 1 para que me quede como es la expresión. Entonces, ahora volvemos a reorganizar y me quedaría e a la y factor de y menos 1 igual a menos e a la menos x más e a la x más c. Y esta es nuestra solución de esta ecuación.
y vemos que es igual a esta. Ahora, vamos, como vemos, el de x se está multiplicando, entonces yo lo voy a pasar a dividir. Entonces nos quedaría x de y, o sea, la derivada de y con respecto a de x siendo igual a, esta expresión la dejamos igual, e a la menos y más e a la 2x menos y. Listo. Bueno, ahora vamos a escribir e a la x y. Esto es lo mismo que decir y prima. Y, bueno, entonces nos quedaría e a la menos y. Esto también la propiedad de los exponentes, entonces nos decían que cuando está restando lo podemos pasar a multiplicar, entonces nos quedaría e a la menos y más e a la 2x por e a la menos y. Entonces ahora sí vamos a separar variables, y con y x con x. Entonces nos queda y por y' sobre e a la x. Porque está multiplicando, entonces yo lo paso a... Esta es e a la menos y. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría e a la menos y igual a e a la 2x más 1 sobre e a la x. Bien, entonces ahora e a la y, como está e a la menos y, entonces si lo subimos nos va a quedar positivo. Entonces nos queda e a la y de y por dy sobre dx igual a e a la 2x más 1 sobre e a la x. Entonces ahora vamos a hallar las integrales. Entonces e a la y de dy si es igual a la integral de e a la 2x más 1 sobre e a la x por el diferencial de dx. Entonces lo vamos a hacer por sustitución. U es igual a y, entonces la derivada de u sería de y. Y w, que sería e a la x, pues la derivada de w, o sea, de w nos quedaría e a la x, lo mismo. Entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces, y por e a la y elevado a la e a la x menos la integral de e a la x por el diferencial de y. Entonces esto nos queda y e a la x menos e a la x. Ahora vamos a hacerlo el mismo procedimiento, pero con la variable x. Entonces, e a la 2x más 1 sobre e a la x es igual a la integral de e a la 2x sobre e a la x por el diferencial de x más 1 sobre e a la x por dx. Aquí vamos a hacer lo mismo por sustitución. Entonces u sería menos x, pero la derivada de u sería menos 1 de dx. Y du sobre menos 1, o sea que el dx es igual a du sobre menos 1. Ahora vamos a reemplazar. Nos queda la integral de e a la menos 2, e a la 2x menos x por dx más 1 por e a la x por dx. Bien, dice así: 2t por x al cuadrado más 2t más factor de t a la 4 más 1 por x, bueno, x al cubo es igual a 0. Dice que con x 0 igual a 1. Bueno, entonces la solución de esta ecuación nos tiene que dar la tangente a la menos 1 de x más la tangente a la menos 1 de t al cuadrado, y esto es igual a pi
4. Eso nos tiene que dar nuestra ecuación. Bueno, vamos a empezar. Entonces, 2tx al cuadrado más 2t más t a la 4 más 1 por dx derivada de x con respecto a dt. Esto será igual a 0. Entonces, vamos a colocar la variable t con t y x con x. Entonces, t a la 4 más 1 derivada de x con respecto a dt es igual a menos 2tx al cuadrado menos 2t. Bien, entonces esta expresión la dejamos igual. Y aquí vamos a sacar factor común. Entonces sería menos 2t de x al cuadrado más 1. Bueno, entonces vamos a pasar a dividir las variables x con x y y con y. Entonces, de x, esto como está multiplicando pasa a dividir. X al cuadrado más 1 igual a menos 2t sobre t a la 4 más 1 por dt. Bien, entonces ahora vamos a hacer integral. Entonces sería 1 sobre x al cuadrado más 1 de x igual a la integral de menos 2t sobre t a la 4 más 1. Entonces esto lo vamos a hacer por sustitución trigonométrica. Entonces vamos a escribir, vamos a realizar nuestro triangulito que utilizamos para la sustitución trigonométrica. Y entonces los catetos son las raíces cuadradas de la hipotenusa. Entonces este sería x y 1. Y pues nuestra hipotenusa la vamos a determinar por medio del teorema de Pitágoras. Sabemos que la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces por lo tanto sería la raíz de x al cuadrado más 1. Bueno, ahora entonces vamos a mirar qué identidad trigonométrica nos sirve para poder hallar esta integral. Entonces vemos acá nos sirve el coseno. Entonces el coseno nos dice y este sería nuestro ángulo teta. Entonces el coseno nos dice que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente, que es 1, sobre la hipotenusa, que es la raíz de x al cuadrado más 1. Entonces vamos a despejar la raíz. Entonces nos quedaría raíz de x al cuadrado más 1 igual a 1 sobre coseno del ángulo. Y 1 sobre coseno del ángulo sabemos que es secante. Entonces nos quedaría secante del ángulo. Y vamos ahora a sacar, vamos a elevar ambos términos al cuadrado. Entonces vamos a elevar la raíz x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado igual a la secante del ángulo al cuadrado. Acá eliminamos la raíz y nos quedaría x al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado del ángulo. Bien, ahora vamos a mirar qué otra identidad trigonométrica nos sirve para resolver. De nuevo, entonces nos serviría la tangente. La tangente nos dice que es el opuesto sobre el adyacente. Entonces la tangente del ángulo sería el opuesto, que es x, sobre el adyacente, que es 1. Entonces vamos a despejar x y nos quedaría la tangente del ángulo por 1. Pues esto es igual a la tangente del ángulo. Pero el de x pues sería igual la tangente, la derivada de tangente del ángulo es secante al cuadrado del ángulo por de teta.
Entonces ahora vamos a reemplazar estos valores acá en la integral. Entonces nos quedaría secante al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta por d teta. Ok, entonces esto nos quedaría, eliminamos secante al cuadrado con secante al cuadrado y esto nos queda el de teta. Pues esto sería igual, la derivada de teta pues es teta. Bien, entonces ahora vamos a hallar, vamos a despejar x. Entonces x sería igual a la tangente, como nombramos aquí, para que la tangente nos quede elevada a la menos 1. Entonces, despejamos el ángulo que sería x sobre tangente. Y si vemos, si subimos la tangente, pues nos va a quedar tangente a la menos 1 de x. Entonces, bien, tenemos una parte de la integral. Ahora vamos a hacer otro. Bueno, para este caso, cuando nos dicen que t a la 4, vamos a reescribir el t a la 4. Entonces, reescribir el t a la 4. Entonces, nos quedaría que menos 2t sobre t a la 4 más 1 por dt. Entonces, esto sería lo mismo que decir t al cuadrado elevado a la 2. Entonces, bueno, acá vamos a sustituir, entonces sería u, que sería t al cuadrado, de u nos quedaría 2t por dt, pero dt sería igual a du sobre 2t. Bien, entonces sería la integral de menos 2t sobre t al cuadrado, dijimos que era t al cuadrado elevado a la 2 más 1 por dt, pero como ya reemplazamos o sustituimos, entonces nos quedaría menos 2t sobre u al cuadrado más 1 y dt, que es du sobre dt. Acá podemos cancelar de menos 2t con el 2t, entonces nos quedaría, saldría el signo menos y nos quedaría menos integral de du sobre u al cuadrado más 1. Aquí vamos a usar lo mismo que aquí por sustitución trigonométrica. Entonces en este caso vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar nuestro triangulito. Los catetos serían, como aquí utilizamos u, entonces el cateto sería u, el cateto opuesto u, el cateto adyacente 1 y la raíz sería u al cuadrado más 1. Y utilizamos, hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá. Entonces sería coseno del ángulo igual a 1 sobre la raíz de u al cuadrado más 1. Despejamos la raíz, que es u al cuadrado más 1, nos quedaría 1 sobre coseno del ángulo. Pero sabemos que eso es secante del ángulo. Ahora vamos a elevar. Entonces u al cuadrado más 1 elevado al cuadrado y secante del ángulo al cuadrado. Eliminamos la raíz y nos quedaría u al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado de esto. Y ahora hallamos nuevamente la tangente. Tangente del ángulo sería u sobre 1. Despejamos u y nos quedaría tangente del ángulo por 1, que sería igual a tangente del ángulo. Y la derivada de u nos quedaría, la derivada de tangente sería secante al cuadrado del ángulo por d teta. Y ahora vamos a reemplazar en la integral. Entonces nos quedaría menos la integral secante al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta por d teta. Acá eliminamos y nos quedaría menos la derivada de teta, y pues esto es igual a teta. Y ahora vamos a hallar el valor de u. Entonces sería u es igual a tangente de teta y vamos a despejar el ángulo, que nos quedaría u sobre tangente y
sería el ángulo que haría tangente a la menos 1. Y esta nos quedaría menos tangente a la menos 1. ¿Por qué menos? Porque traíamos el signo por fuera de la integral. Entonces quedaría menos tangente a la menos 1 de t al cuadrado. ¿Por qué t al cuadrado? Porque u era t al cuadrado más la constante. Ahora vamos a llegar a la solución de esta ecuación. Entonces sería tangente a la menos 1 de x es igual a menos tangente a la menos 1 de t al cuadrado más c. Y ahora vamos a esta expresión la vamos a pasar a sumar al otro lado. Entonces sería tangente a la menos 1 de x más tangente a la menos 1 de t al cuadrado igual a c. Entonces vamos a reemplazar los valores que nos dan acá. X es igual a 1 y y o t sería igual a 0. Entonces tangente a la menos 1 de 1 más tangente a la menos 1 de t, pero t dicen que nos vale 0, igual a c. Entonces esto nos da 0,78 53 98 163 igual a c. Pero este valor 0,78 53 98 163 es lo mismo que decir pi cuartos, o sea que c, la constante, vale pi cuartos.